Hola, buenos días a todos. Con el quórum reglamentario correspondiente damos inicio a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Para el día de la fecha hemos citado para abordar la última causa que había sido declarada de los pedidos de juicio político que habían sido declarados admisibles, que es la causa abuso de poder, donde la diputada Oliveto había presentado un proyecto de pedido de juicio político contra el juez Lorenzetti, donde se denunciaban algunas irregularidades y arbitrariedades respecto del juez. A tal efecto, habíamos citado a distintos testigos para declarar en esta causa. Todos ellos han justificado su inasistencia. Voy en orden a la celeridad, el señor Piumato ha justificado su inasistencia porque tenía reuniones que tienen que ver con el tema de el paro judicial. Respecto al señor Tita, también justificó por escrito su inasistencia. En el caso del del contador Marchi, justificó su inasistencia de manera telefónica y manifestó que no podía asistir, pero que además él ya había concurrido en 2 oportunidades, con lo cual no estamos teniendo testigos para la audiencia testimonial programada para el día de la fecha. Le doy la palabra, si quiere, diputado López, que ustedes habían impulsado este pedido de juicio político y la investigación para que se expida al respecto. Luego vamos a pasar a tratar el siguiente tema del día, que es la consideración de los cargos formulados que ha formulado la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en las distintas causales que se han investigado. A tal efecto, la presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y la prueba para dar traslado a cada uno de los ministros, y asimismo se les ha compartido un informe que ha elaborado la presidencia con, obviamente, la colaboración de asesores y de distintos diputados respecto a la investigación que se realizó en cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o el sustento de lo que luego serán los dictámenes de acusación. Así que eso está a disposición de los señores diputados. En primer término, si les parece bien y someto esto a votación, vamos a dar traslado del informe de obra del informe de obra social que habíamos ya votado, enviárselo al juzgado del doctor Lijo. Va a ser enviado en el día de la fecha, ha sido circulado, así que si todos estamos de acuerdo, les pido por favor que levanten la mano quienes estén de acuerdo en enviar al juzgado del doctor Lijo. Esto ya había sido votado, pero no quería hacerlo el envío sin antes socializar el informe con ustedes. Resulta favorable. En el día de la fecha será enviado entonces el resumen de la investigación de irregularidades en la obra social al juzgado del doctor Lijo. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, presidenta. Sí. Varias causas. Tenemos que mandarle a las 3 causas, creo que hay. Bueno, a los juzgados donde tramiten causas vinculadas a irregularidades en la obra social. Las 3 causas están bajo Lijo, pero en distintos juzgados. Perfecto, bien. Siga, diputado López. Sí, qué interesante el hijo, pero bueno, no tenemos tiempo de dedicarnos a todo. Bueno, hoy es 11 de octubre, empezó este juicio político a fines de enero, no recuerdo la fecha exacta, no la miré. Se sustanciaron una cantidad de causales, no todas las que ustedes propusieron, después podemos hablar un poco de eso, y han dejado para el final la causal que ustedes llaman abuso de poder, pero que es el juicio político del año 2017 de la exdiputada Carrió, representado por la diputada Oliveto y por todo el bloque de la coalición cívica. No digo esto al pasar, esto tiene que ver con el interés que despierta al frente de todos este ministro de la Corte en particular, ¿no? Que
evidentemente despierta mucho menos interés acusarlo que al resto de los ministros de la Corte. Tal es así que algunas de las acusaciones más importantes que ustedes sostienen, importantes me refiero a porque dieron origen y no por la entidad que tengan en materia de juicio político, sino por la representatividad que pueden tener para ustedes como discurso, son en base a disidencias, por ejemplo, del doctor Lorenzetti en fallos de la Corte. Así que no nos extraña que hayan dejado esta causal para el final, no nos extraña que hoy los testigos acá no estén presentes, no les adjudico eso a ustedes, colegas, pero sí seguramente a las presiones que el ministro de la Corte está haciendo porque nos conocemos, este mundo es bastante pequeño, el de la política argentina y el del mundo judicial, y uno sabe de las presiones, de los llamados a distintos actores del sistema político, y alguna vez se conocerá más, ojalá, Presidenta, alguna vez se conocerá más la presión que este ministro de la Corte ha ejercido a lo largo de los años a quienes intentamos enjuiciarlo, a quienes lo hemos denunciado y a quienes nos motiva construir un poder judicial independiente y nada más que eso. No hay ninguna situación personal entre los diputados de la coalición cívica y el ministro Lorenzetti, como no la hay en general con nadie en nuestra tarea legislativa y en nuestra tarea de control y en las denuncias que hemos hecho. Lo que nos motiva siempre es trabajar sobre algunos temas sobre los que tiene pendientes nuestro país, en este caso un poder judicial más independiente, y por supuesto cuando nos metemos con esos temas tratamos de hacerlo con nombre y apellido y con las personas más poderosas, no con las menos. En ese sentido, Presidenta, nosotros, por supuesto, hoy no vamos a poder interrogar a ningún testigo, pero con la diputada Oliveto nos gustaría contar mínimamente, como un título, quiénes eran los testigos que habíamos citado hoy y para qué los habíamos citado. Porque no nos vamos a creer, no me acuerdo la frase que usó, y perdonen que yo la cite seguido. Disculpe, diputado López, les pido silencio a quienes estén en la sala, seamos respetuosos de cada uno de los diputados que hace uso de la palabra. Sí, no voy a ser muy extenso, además. Porque además estamos todos muy cansados, nos acostamos hoy, el que menos a las 7 de la mañana. Así que yo no sé cuánto durmieron ustedes, yo 2 horas y media, 3, dormí entre... ¿Pero pudiste leerlo? No, pero ahora vamos con ese tema. Continúe, diputado López. Sí, igual estaba escuchando atentamente al diputado Rodríguez porque es muy importante también ese tema que plantea Rodríguez, pero... Hablando de presiones, Presidenta, nosotros habíamos citado acá un testigo que se llama Adrián Walter Miretti, no lo conocemos, es el apoderado, el presidente de Pyme Rural, que es una mutual. En este Congreso hemos hablado muchas veces de las mutuales y las cooperativas cada vez que se las quiere grabar, porque en muchos casos, si bien cumplen una función social con la figura jurídica para la que se las ha creado, en otros casos o son grandes compañías que por ahí prestan seguros o algunos otros servicios que tienen que ver más con lo comercial y siempre está el dilema de grabarlas, no grabarlas, cómo. Pero este caso de Pyme Rural, que no es una mutual conocida y ni siquiera es una cooperativa, llamó mucho la atención de nosotros allá por el año 2016-2017, porque cambiaba cheques de distintos clubes de fútbol y de la AFA. Y en la causa Fútbol para Todos, que entre otros había denunciado la diputada Ocaña, y que tramitaba en el Juzgado Federal 1 de esta ciudad a cargo de la conocida jueza María Servini, apareció esta mutual que se investigaba en un legajo separado porque cambiaba clubes de fútbol. ¿Y quién era socio de la mutual? El doctor Lorenzetti. ¿Y quiénes otros eran socios de la mutual? Varios miembros de su familia. No los voy a mencionar porque, insisto, estas cosas no tienen que ver con exponer a personas que no son públicas, pero eran miembros muy directos de su familia y todos con una cantidad de personas más se habían asociado el mismo día a la mutual que estaba radicada en Rafaela. ¿Y qué empezó a pasar en relación a esa mutual y a ese expediente judicial? Que se empezó a presentar el apoderado de la mutual
en el juzgado de la doctora Servini para que no tramite más la causa ahí, alegando una enemistad manifiesta, en ese caso entre la jueza y el juez de la Corte, o sea, haciéndose cargo de alguna manera la mutual, que el juez de la Corte era parte de la mutual, y es raro que estas mutuales cambien cheques, digamos, que utilicen, sobre todo cuando son cuestiones que están siendo investigadas en la justicia, que cambie cheques y que realice actividades financieras en general encubiertas. Porque, ¿por qué no las hacen en las entidades financieras controladas por el Banco Central y las hacen, o por la Unidad de Información Financiera, y las hacen en estas figuras que no están creadas para ese tipo de actividades? Para nosotros fue muy sospechoso. Nunca pudimos saber, porque a la doctora Servini y 2 jueces de Cámara le quitaron el expediente, digamos, se lo tomaron y no se investigó más en ningún lado. Esas cosas que a veces ocurren en Comodoro Pi y uno no sabe cómo es, pero hay causas que aparecen y hay causas que desaparecen, porque evidentemente en esto voy a coincidir, no sé si lofer, pero digamos que se llama arbitrariedades, cuanto mucho, influencias, abuso de poder, como ustedes le quisieron poner a esta causal. Y ocurren, Presidenta, ocurren porque deja mucho que desear nuestra justicia. Deja mucho que desear porque en algunos casos administra la impunidad. Algunos han sido beneficiados en otros momentos, antes de alegar lofer, de la administración de la impunidad, digamos, de mantener los tiempos de la impunidad. Pero sinceramente no, en mi caso no vengo aquí a hablar de eso. Nunca más supimos de Pyme Rural, Presidenta. Nunca más supo la justicia argentina de Pyme Rural, nunca más supo la doctora Servini de Cubría de Pyme Rural, recibió cartas documento la exdiputada Carrió por esta causa, porque éramos parte de la denuncia, recibió cartas documento la propia jueza Servini, fue público por parte del presidente de la Corte de ese entonces. La verdad que nos hubiese gustado poder hacerle preguntas muy sencillas a Miretti y ojalá tengamos la oportunidad. No sabemos si la vamos a volver a tener. En ese sentido, yo solamente estoy presentando un caso. Hay varias sociedades relacionadas y está desarrollado en nuestra denuncia. Está el propio Marchi relacionado con otros socios de la mutual en Medios y Región, creo que se llamaba la otra sociedad que comparten Lorenzetti y el contador Marchi. La verdad que sería mucho para hablar y dudo que vayamos a tener la oportunidad, pero no quería dejar de decir por lo menos una causal, para mí paradigmática, que tiene que ver con el abuso de poder, pero probablemente con el enriquecimiento ilícito de un juez cuya denuncia y causa por este delito fue archivada, ni sobreseído, ni con falta de mérito, fue archivada. Y permítame esta pequeña digresión. Ustedes han conjeturado en varias oportunidades, por ejemplo, por el caso Schifrin, ¿no? De por qué salió, si alguien tuvo una segunda intención, manejó los tiempos, una serie, a nuestro modo de ver, de conjeturas. Yo, por ejemplo, tengo mi conjetura de qué lo motivó al doctor Lorenzetti para sacar ese fallo. Tengo mi conjetura de por qué lo motivó al doctor Rosati, que fue convencional constituyente y que habrá querido sostener, o al doctor Maqueda, que habrán querido sostener la legalidad de esa convención, de lo que resolvió en esa materia la convención. Pero recuerdo perfectamente que después del caso Schifrin se intentó que la jueza que investigaba Pyme Rural y que tenía más de 75 años, la doctora Servini, fuera por esa causal removida. Yo no lo puedo a eso denunciar porque no sé si está esa línea directa, pero esa es mi conjetura. Esa es mi conjetura, por ejemplo, en relación a eso. La diputada Oliveto nos va a contar, por ejemplo, quién es Tita, uno de los testigos que teníamos para hoy, y nosotros habíamos aprobado otra serie de testigos de otras sociedades vinculadas directamente con el doctor Lorenzetti, Ratios, Medios y Región, Revelar, una cantidad de sociedades, de entidades, de personas jurídicas que nos podrían ayudar a conocer no solo su patrimonio, sino sus vínculos comerciales, porque un juez de la Corte tiene que tener mucha rigurosidad y cuidado con sus vínculos comerciales y no puede ejercer cualquier actividad. En ese sentido, Presidenta, ojalá que podamos
tener otra oportunidad de citar testigos, de citar otros testigos. Lo vemos difícil por los tiempos, lo vemos difícil porque sabemos de las presiones, porque conocemos de las presiones, pero nosotros esta causal siempre la vamos a promover, no importa quiénes nos apoyen o qué oportunidades tengamos, porque no se negocian estas causales, ni con el juez de la Corte, ni con nadie. Así que no hay mucho más para decir sobre esto. Seguramente hay algo que recordaré respecto de esta sociedad en particular, porque no nos vayamos a creer, nada más que esto, que hay 1 o 2 jueces corruptos o 1 o 2 funcionarios o exfuncionarios corruptos. Insisto, yo no es por citar reiteradamente a la expresidenta, pero hace poco dijo cuando fue condenado, tiempo después no recuerdo la frase exacta, pero era como que era la única tonta que era condenada en la Argentina. Y yo, si bien estoy muy de acuerdo con la condena que recibió y con las causas que tramitan, estoy seguro que no es la única persona que merecería ir a tribunales, que merecería tener un proceso penal. Hay muchos y hay en todas partes. Así que, Presidenta, le cedo la palabra, si le parece, a la diputada Oliveto para que nos pueda contar también sobre otras causales y otros testigos que nos hubiesen gustado también. Gracias, diputado López. Diputado Oliveto, estamos tramitando la causa abuso de poder contra el juez Lorenzetti. Sí, continúe, ella es la presentante de la denuncia. Gracias, Presidenta. Bueno, como es de público conocimiento, la coalición cívica ha acompañado todas y cada una de las audiencias, aún cuando un sector de Juntos por el Cambio entendía que darle marco a esta denuncia no era saludable, no era procedente. Y lo entendíamos así porque este es un espacio que tenemos los diputados para ejercer el control de los otros poderes del Estado y porque entendíamos que la Constitución no podía ser manipulada para el lado que nos convenía conforme que defendíamos en un momento determinado. Creo que las instancias tienen que estar separadas de las presiones y de las circunstancias coyunturales. Y la verdad que como meros espectadores vimos como algunos no se asombraban cuando un funcionario de la Corte decía que podía llegar a ser ministro de Economía. Y recordábamos cuando, durante la presidencia de Cristina Kirchner, Lorenzetti era uno de los que se veía presidente de la Nación si es que tenía que haber alguna especie de corrimiento conforme a las distintas prelaciones en asumir la presidencia si es que el país entraba en una debacle. Y se sabía públicamente. Y en esa oportunidad, la diputada Carrió, que nadie puede decir que comulgaba con la entonces presidenta Cristina Kirchner, decía que había que respetar el mandato popular y que Cristina tenía que terminar su mandato porque así la habían consagrado las urnas. Ser defensora de la Constitución y ser garante de la República, porque todos nosotros somos garantes de la República porque juramos ante la Constitución Nacional, debe ser sin flaquezas, sin grises y sin especulaciones. Y en ese momento lo pronunciamos así. Para mí es una sorpresa y me da profunda tristeza tener la íntima convicción de que personas de Unión por la Patria, y se va a saber, le puedo asegurar, señora Presidenta, que se va a saber, hablan con Lorenzetti para tratar de zafarlo de una situación donde él tenía que explicar a través de sus personas de confianza cómo administró la Corte a través del Comité de Inversión, cómo administró los recursos de la Corte a través de la mega secretaría que tenía Héctor Marchi, cómo manejaba los recursos humanos y los recursos materiales y cómo él, mientras ejercía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, condicionaba al Poder Judicial de Santa Fe para hacer zafar a sus socios económicos y en sus negocios privados. Todo esto que nosotros venimos denunciando hace muchos años no lo pudimos llevar adelante
porque se dejó para último momento esta causal y porque evidentemente tanto Marchi como el socio comercial de Lorenzetti no quieren venir a dar la cara ante las preguntas incómodas de nosotros que durante años y años y años los hemos denunciado infructuosamente en una justicia que para Lorenzetti se comportó de manera cómplice y en esta instancia constitucional, que es el Congreso de la Nación, desde por lo menos el año 17. Yo les quiero decir por qué lo llamábamos a Tita. Porque es de público conocimiento declaraciones de Tita, quien fue socio de Lorenzetti en algunos emprendimientos, cuando afirmó que el titular de la Corte lucra en el negocio de la salud. Y lo hace a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que ahora es miembro también del Poder Judicial. Eso está en distintas declaraciones donde, entre otras cosas, dice que Lorenzetti en los 90 fue asesor legal de una de las prestadoras. Él tenía conexión con Alderete, ¿se acuerdan? El de PAMI menemista. Armaba sociedades, armaba otras cuando este doctor lo denunciaba, y ellos se quedaban con el dinero de las obras sociales, y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez que vive de una manera que no condice con sus honorarios como juez. Lo mismo pasa en relación a cómo se manejaban, y nosotros en el juicio político hemos consignado distintas licitaciones donde no se cumplieron con los principios de la transparencia en las contrataciones públicas y en el manejo que tienen que tener las contrataciones públicas, y también en el procedimiento administrativo de la trazabilidad de las compras y el control en cada una de las etapas. Bueno, de esto tampoco pudimos preguntar. Así que entiendo que estamos terminando, algunos de nosotros, yo no, pero algunos de mis compañeros, el mandato. Sé que de esto hace muchos años que estamos trabajando, y habiendo puesto mucho de nosotros en esta comisión, estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer, y también de autocrítica, porque tal vez habían tenido razón aquellos compañeros que nos decían que el proceso no iba a ser, de esta comisión, no iba a ser por la verdad, sino que iba a ser mero una acción política para debilitar una instancia como la Corte Suprema. Espero, Presidenta, haberme equivocado en estas conclusiones que digo hoy, cansada después de la sesión de anoche y a flor de piel, porque a muchos de nosotros a lo largo de estos años, habiendo denunciado el verdadero poder de la Argentina, ese que va a quedarse cuando todos nosotros volvamos a la actividad privada y a nuestra militancia en los barrios, nuestra militancia política, hemos sufrido mucho cada vez que los hemos denunciado. Hemos sufrido hostigamiento mediático, hemos sufrido situaciones que en su momento fueron de público conocimiento a lo largo de todo este tiempo. Pero ¿saben qué? El poder es el poder, y a veces, cuando menos te lo pensás, porque crees que las instituciones muchas veces son más fuertes que los hombres, el poder te golpea y te dice, acá estoy, y fíjate lo que soy, fíjate en lo que soy, fíjate en qué lugar estás vos. Pero como nosotros somos militantes, un poco irresponsables, porque muchas veces en esa militancia nos jugamos el prestigio, nos jugamos la profesión, y en muchos casos nos jugamos a nuestras familias. Sabemos que uno tiene una misión más allá del cargo que ocupamos y más allá de lo que ocurra. Tenemos una historia militante. Así que pasarán estas circunstancias, y el año que viene, y el otro año, y el siguiente,
vamos a seguir peleando para que en esta Argentina tengamos justicia. Espero que en esto estemos juntos, ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias, diputado Oliveto. Este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible. De hecho, están incluidos en el trámite todos los pedidos de juicio político, incluido el de ustedes, y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas. Y digo, en ese sentido voy a hacer un raconto antes de pasar a la consideración de las resoluciones. Esta comisión comenzó a tratar los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte, el doctor Horacio Rosati, el doctor Carlos Rosenkrantz, el doctor Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en fecha 26 de enero del 2023. El jueves 2 de febrero del 2023, los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de exponer en el seno de la comisión, ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados, diputadas y también las organizaciones de la sociedad civil que habían presentado los pedidos de juicio político y también los particulares. En la reunión de fecha 9 de febrero del 2023 se puso a consideración del Pleno de la Comisión de Juicio Político la admisibilidad de las denuncias, que es lo que establece el reglamento en el artículo 9, para determinar si hay sustento o no las denuncias para comenzar la investigación, y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva, disponiéndose en consecuencia la apertura de la etapa informativa y la comunicación a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Se les fue notificado que comenzaba la etapa sumarial y que tenían a su disposición todas las actuaciones en la comisión. El 13 de febrero del 2023 se notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales, sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. Declarada la admisibilidad de las denuncias, abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando las que tenían la identidad de objeto bajo una misma línea de investigación. En tal sentido, se acordó investigar la causal 1, beneficio a genocidas, bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación Hayton, Schifrin y Muiña. El inicio de la investigación de beneficio a genocidas comenzó el 21 de marzo del 2023. Se dio inicio a la investigación sobre la base de los pedidos de juicio político presentados por la diputada Vanessa Siley, 5039 de 2020, los diputados Valdés, Eduardo Félix y otros, 6905 de 2022, y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, 54P 2022, de la Asociación Civil por los Derechos Civiles, 100P 2022, de Patricia Sasa, ex detenida desaparecida, víctima de crímenes de lesa humanidad, 107P 2022, de Pablo Yonto, abogado querellante por causas por delito de lesa humanidad, 108P 2022, y Diego Carlos Sánchez, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones a lo Civil, proyecto particular 109 del 2022 y sus respectivas ampliaciones. En dicha causal de investigación, 2x1, se realizaron 2 audiencias testimoniales. El 23 del 2 del 2003, Cristian Sergio Abrita. El 21 del 3 del 2023, Gladys Evarista Cuervo, Zulema Dina Chester, Horacio Pedro Díez, María de los Ángeles Ramos, Federico Morgenstern, José Sebastián Elías, Silvina Beatriz Boschi, Irina Hauser, Luciana Bertoya, Esteban Miri, Germán Carlos Garabano, y el 11 de abril del 2023, Enriqueta Estela Barnes de Carlotto. Esas fueron las testimoniales que se realizaron en la causal beneficio de genocidas. Agotada la instancia sumarial, procedimos a realizar el informe correspondiente con el resumen de la investigación, que es lo que se ha circulado a todos los presentes integrantes de esta comisión, donde se sugieren los cargos que después vamos a presentar a cada uno de los jueces. En la causal 2, irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación, se inició la investigación el 18 de abril del 2023. Las iniciativas de pedido de juicio político fueron las presentadas por el diputado Eduardo Félix Valdés, expediente 6905 de 2022, la presentada por la diputada María Rosa Martínez y otros, expediente 6906 de 2022, y la presentada por iniciativa particular en expediente 109 de 2022. Sí.
Solo a los efectos de informar y que quede en la versión taquigráfica, Sí. que en el pedido de juicio político mío hay un acápite específico, mío y de la coalición cívica, ¿no? Hay un acápite específico mío de la responsabilidad de Lorenzetti en el manejo de la obra social en el periodo en que él fue presidente de la Corte Suprema, porque entiendo que el enfoque de las otras presentaciones lo incluye de manera sesgada o parcial. Bueno, perfecto, diputada. Ahora a lo último me referiré al tema. Testimoniales en las que expusieron 23 testigos a continuación a saber, o sea, en la causa irregularidades de obra social del Poder Judicial de la Nación, la investigación comenzó el 18 de abril del 2023, expusieron 23 testigos a continuación a saber, Cristiana Brita, el 23 del 2 del 2023, María Cristina Interlandi, Oscar Fernández, Melisa Solanas, María Gabriela Burgos, Laura Coulín, Liliana Brito, versión taquigráfica del 18 de abril de 2023, Enrique de Bedia, Gustavo Montanini, Héctor Daniel Marchi, versión taquigráfica del 25 del 4 del 2023, Bettina Bonuccelli, Andrés Sacchi y Valeria Díaz, versión taquigráfica del 3 de mayo del 2023, Héctor Daniel Marchi, Nicolás Serafini y Martina Fons, versión taquigráfica de la reunión del 9 de mayo del 2023, Aldo Juan Tonón, Laura Ambrosio y Sebastián Clerici, versión taquigráfica de la reunión de fecha 18 del 5 del 2023, Isabel López Alduncín, María Susana Villarruel, Claudia Viviana Madíez, Néstor Faciolo, Marcela Calomagno, Iván Nicolás Ritbo y María Guadalupe Burgos, en la reunión de fecha 6 de junio del 2023. Estos fueron los testigos que pasaron por esta comisión a las audiencias testimoniales correspondientes a la causal irregularidades en la obra social. La causal número 3, coparticipación, fallo cautelar por recurso de transferencias de competencias no federales en materia de seguridad de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, autogobierno de la Ciudad contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, expediente 1865 del 2020. La investigación comenzó la etapa sumaria el 15 de junio del 2023, se dio inicio a la investigación de la causa coparticipación por el fallo que dictó la Corte Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucional cobro de pesos sobre la base de los pedidos de juicio político promovidos por el diputado Valdés y otros. Expediente 6905 de 2022 y el de auditoría de la senadora Juliana Di Tulio, expediente 97P 2022. En las testimoniales se realizaron 5 audiencias para recibir declaraciones testimoniales, las que se celebraron entre el 6 de julio del 2023 y el 29 de agosto del 2023, habiendo comparecido los siguientes testigos: el doctor Horacio Díez y el licenciado Joaquín Alperovich, reunión de comisión de juicio político de fecha 6 de julio del 2023. La licenciada Silvina Batakis, Pedro Goyochea, Marcos Denet, Raúl Abati y Fernando Tanarro, reunión de comisión de juicio político del 11 de julio del 2023. Silvio Robles, Alejandro Rodríguez y Alejandro Otero, reunión de juicio político de fecha 1 de agosto del 2023. Marcelo de Alessandro y Gabriela Starloa, reunión de comisión de juicio político del 1 de agosto del 2023. Estos fueron los testigos y las audiencias en causa coparticipación. Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura, que está motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro, Ley 26080, Decreto 81699 y otro según proceso de conocimiento. La investigación comenzó el día 23 de febrero del 2023. Allí se dio inicio a la investigación de la causa cooptación del Consejo de la Magistratura sobre la base de los pedidos de juicio político promovidos por el diputado Valdés en el expediente 6905 de 2022 y por iniciativa particular 25P 2022 de la senadora nacional Juliana Di Tulio y el 54P 2022 de la Asociación Americana de Juristas. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales los días 23 de febrero, 7, 4 y 21 de marzo, 11 y 25 de abril, 9 de mayo, 1 y 29 de agosto, 21 de septiembre y 3 de octubre, donde declararon 16 testigos que se mencionan a continuación: Sebastián Ramos, Alejo Ramos Padilla, Cristian Sergio Abrita, Roberto Miguel Ángel Zaguese, Sergio Miguel Napoli, Mario Cimadevilla, Guillermo Sebastián Garay, Sebastián Alberto Garay, Natalia Hilda Monayer, José Sebastián Elías, Germán Garabano, Héctor Daniel Marchi, Silvio Federico Robles, Marcelo de Alessandro, Graciana Irma Ruth Peñafor Colombi y Jorge Gabriel Rizo. Esta fue la última causa que se investigó y luego pasamos a investigar
abrir la etapa sumarial de abuso de poder, donde se investiga la falta de excusación del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus ex clientes y distintas acciones del ministro Lorenzetti que implicarían abuso de poder. Se inició la investigación el 3 de octubre del 2023, se dio inicio a la causa de abuso de poder sobre la base del pedido de juicio político promovido por la diputada Oliveto 357 de 2021 y por la Asociación Americana de Juristas 54P 2022. A las testimoniales asistieron Gustavo Naveira de Casanova, Ari Lijalad, Juan Alonso y Roberto Saguese. En total, se han llevado adelante 23 reuniones de la Comisión de Juicio Político, a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. En este estado de situación, y a pedido del diputado Tagliade, en la reunión pasada, se ha solicitado que, habiéndose agotado la instancia sumarial en la causa coparticipación, en la causa beneficio a genocidas y en la causa Consejo de la Magistratura, se formule a los cargos correspondientes. Así que voy a proceder a leer los cargos correspondientes por cada juez de la Corte por cada causa. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque no quiero que se genere ninguna suspicacia. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político. Entonces, no hicimos ningún tipo no discriminamos respecto a tal o cual juez de la Corte. Aquí se produjo toda la prueba. En la producción de la prueba, la Presidencia no escogió qué prueba se producía y qué no, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y eso ustedes lo tienen claro. No se dejó de producir ninguna prueba contra ningún juez. Entonces, quiero dejar aclarado esto para que no se genere una cuestión de parcialidad cuando en esta comisión hemos trabajado todo el tiempo para que no haya ningún tipo de suspicacia y que sea que sea público a los miembros de la comisión, por supuesto, toda la producción de la prueba. Para eso fuimos subiendo y fuimos todo el tiempo socializando las medidas que se iban llevando adelante para que todos pudieran seguir el proceso que se estaba llevando adelante. A tal fin, lo que ha realizado la Presidencia, con la colaboración de algunos diputados, es el resumen de la investigación donde están los antecedentes de cada una de las causas: coparticipación, Consejo de la Magistratura, 2x1, irregularidades en obra social. Estaría faltando abuso de poder y que sería la última causa. En este estado de situación voy a proceder a leer los cargos y las resoluciones para que sometamos eso a votación. Se le dará traslado a los jueces de la Corte, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, para que realicen el descargo oportuno, y voy a pasar a leer el cronograma que tenemos. Sí, ya. Sí. El informe que se circuló en el día de ayer es un resumen de los antecedentes de cada una de las causas que se fueron investigando. Allí está toda la prueba, todos los cargos, hay una valoración de la prueba y obviamente son informes preliminares, como los cargos son provisorios, porque estamos a la espera de la etapa donde se le da traslado al juez para que el juez haga su descargo y a partir de allí recién... No, provisorios, se llaman provisorios porque los cargos se definen en el momento del recinto cuando se vota la acusación, diputado Álvaro González. Entonces, aclarado esto, voy a proceder, si les parece bien, a leer las resoluciones en orden a la celeridad. Lo que vamos a leer, leo una, el visto y el considerando de una, y el resto leo los cargos y la parte resolutiva, si les parece bien. Las causas son coparticipación, Consejo de la Magistratura y 2x1. Es decir, las causas que el diputado Tagliade pidió, como estaba agotada la etapa sumarial y ya habíamos terminado las audiencias testimoniales y la producción de prueba, entendíamos que había que pasar a formular los cargos y darle traslado. Para eso yo voy a leer el cronograma que ha dispuesto la Presidencia de la Comisión en función de que tengamos todos los tiempos con los que contamos para que se desarrolle... Sí, diputada Siley. Gracias, presidenta. Nada más, previo a que usted lea, me parece que a título informativo, aclaración, digamos, algunas cuestiones que se han dicho antes. Por ejemplo, el tema obra social, ¿no? Recordemos que el 15 de junio se votó la constitución de una subcomisión para el análisis de la
la responsabilidad del resto de los magistrados, no solo del juez Maqueda, a quien se le notificó ese mismo día del artículo 13 de los cargos, ¿no? Y quiero recordar que la propuesta de integración de esa subcomisión para determinar esa responsabilidad fue hecha a todos los bloques que integran esta comisión y que no ha querido el bloque Juntos por el Cambio integrar esa subcomisión. Esto como un primer punto aclaratorio, porque si no podemos llegar a intentar desprestigiar todo lo que acá se ha hecho seriamente, ¿no? Entonces, eso por primer punto. Por causal obra social hay una subcomisión que tiene que elevar un informe, que es muy trabajoso lo que estamos haciendo, y que se ha invitado a los diputados de Juntos por el Cambio a integrarla y que no han querido. Primer punto. Segundo punto, para también barrer... termino y después... porque termino el argumento. Otro argumento sobre el cual no se puede tildar de parcial la actitud que ha tenido esta Comisión de Juicio Político o la Presidencia. Por ejemplo, el testigo Marchi vino en 2 oportunidades a testificar a esta comisión, el 25 de abril y el 9 de mayo. El día 9 de mayo, incluso, su bloque estaba a cargo de hacerle las preguntas. También esto lo quiero aclarar. No hay ningún testigo que haya venido a esta comisión 3 veces. Máximo los que vinieron fueron 2 veces. Y el 9 de mayo no se le terminaron de hacer todas las preguntas, ¿no? Pues si no parece que hay alguna especie de testigo reticente cuando en realidad vino 2 veces a la comisión. Y creo que ese día, no sé por qué, pero no importa, justo la diputada Oliveto no pudo venir, incluso el 9 de mayo. Está bien, bueno... causales justificadas de inasistencia, también se pueden pasar la pregunta del otro compañero y que la haga otro compañero. Después también por otro... No, porque si no parece, diputada, parece que no queremos tratar algún tema. Yo no nada más para despejar que acá no se ha querido encubrir nada, para despejar que no se ha querido encubrir nada. No es para polemizar, estoy dando datos objetivos. No se ofenda por lo que le dije porque no fue mi intención. No fue mi intención. Simplemente lo que intento es que no quede un halo o un manto de sospecha de que acá se ha sido parcial sobre querer investigar a un magistrado, porque nosotros denunciamos a todos los jueces, De nosotros también denunciamos a todos los jueces, a los 4 jueces. Por otro lado, recordar también qué es lo que se está votando acá, porque parece que es el fin del mundo. Se está votando el artículo 13 del reglamento. ¿Qué es el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político? Es el traslado de los cargos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto me va a entender el diputado Tonelli. Es similar al artículo 11. ¿Para qué? Para que tenga derecho a voz el denunciado. Incluso es para eso. Es la naturaleza jurídica del artículo 13, que no es asimilable a ningún proceso judicial, ni a la indagatoria, ni a ningún tipo de cosa, es tener en la instancia de investigación derecho a voz. Es decir, la oportunidad que tienen los denunciados por juicio político de hablar en el proceso de investigación. Porque la oportunidad de defenderse la tendrán oportunamente, valga la redundancia, en el Senado de la Nación. Es decir, los legisladores han entendido que hay que dar una instancia previa, que es el artículo 13, para que puedan tener derecho a voz. Entonces, tampoco es el fin del mundo acá, tampoco es el fin del mundo, es el traslado de los cargos acorde al artículo 13. Lean el artículo 13, ¿no? También, porque esto continúa, todo esto continúa, no termina acá. Y y falta el dictamen acusatorio, faltan un montón de cosas. Y también otra cuestión de índole aclaratoria, y que no me parece menor. La presidencia de la comisión ha decidido circularle a todos los diputados de toda la comisión, los que integramos la comisión, un informe que acompaña al artículo 13. También, para evaluarlo y para que lo lean también. Un informe por cada... No, bueno, digamos, eso no vence, López, así que lo puede leer en su casa tranquilo el fin de semana. No vence, así que no se va a votar hoy. Es más, precisamente, diputado López, no se va a votar hoy. Es una información que la presidencia
inteligentemente, democráticamente y transparentemente ha circulado a todos los diputados, porque esos informes son los que luego oportunamente sustentarán el dictamen. Es decir, para que lo tenga con tiempo, precisamente. Para que tenga el tiempo de leerlo, porque es mucho el trabajo. Entonces, solamente esto, Presidenta, no me quería extender ni ahondar en las cuestiones de fondo, que tal vez después sí quisiera hacer, pero para que no quede en modo alguno empañado por ningún tipo de sospecha el trabajo que acá se ha realizado, Presidenta. Bueno, y agradecerle, gracias diputada Siley por su aclaración, agradecerles mucho a todos por el trabajo, ¿no? Porque que hayan estado los miembros de la oposición acá acompañando todo el proceso de juicio político, no mire así, López, la verdad que ha sido muy valioso y hemos tenido distintos intercambios, tendremos distintas miradas, pero ha colaborado ese control que han hecho sobre la prueba de manera permanente a que todo sea, como les dije, transparente, trabajar con la mayor objetividad, con total imparcialidad. Así que ahora les quería comentar que ya le doy la palabra, digo el cronograma. Nosotros estaríamos hoy votando los cargos en estas causales que mencioné, coparticipación, beneficios a genocidas y Consejo de la Magistratura. Se les dará traslado por cédula a los jueces, que tendrán 10 días hábiles para poder realizar el descargo que establece el artículo 13 del reglamento interno. Y luego en esta resolución le estaremos notificando que les daremos para que vengan a hacerlo presencial. El descargo puede ser presencial o puede ser por escrito. Si lo desearan hacer presencial, les daremos fecha el 7 de noviembre y del 13 al 17 de noviembre estaríamos dictaminando. Quiero avisar con tiempo porque, como decía la diputada Siley, es muy importante que podamos trabajar con tiempo estos resúmenes de cada una de las causales de investigación que hemos circulado para mejorarlos, para poder realizar nuevos aportes. Tal vez hay alguna prueba que nosotros no consideramos y se pueda considerar y se pueda mejorar todo lo que se ha realizado. Así que, y todas las críticas también, por supuesto, y los vamos a debatir al momento de dictaminar. Así que, en este estado de cosas, vamos a pasar a considerar las resoluciones. Le doy la palabra al diputado López. Primero, respecto a lo del testigo Marchi, diputada Siley, permítame disentir, que venga 2 veces, 3 veces, 5 veces, una vez, no tiene que ver con que lo querramos acusar de reticente ni nada. Fue convocado en algunas oportunidades por unas causales, nosotros lo estamos convocando por otras causales que se iban a tramitar ahora. Entonces, lo citamos para hablar de otras cuestiones, no de las que lo citaron ustedes. Fue 12 años, no, 12 años no, perdón. 12 años fue presidente de la Corte Lorenzetti, Marchi tendría que sacar la cuenta. 18 años administrador general de la Corte. Imagínense la cantidad de cosas, es como el testigo estrella debería ser de esta comisión. Lo queríamos volver a citar por eso, no lo estoy acusando de reticente ni nada, más allá de que, Presidenta, después le voy a pedir que en algún momento de la reunión el secretario, como no hay, entiendo, un escrito, sino que fue un llamado telefónico, no sé si se elabora un acta o algo que nos lea las razones por las cuales el contador Marchi no puede venir. El comentario que quería hacer es, y después una pregunta para usted, Presidenta, pero no sé si Siley me podrá responder. Respecto de obra social, ¿ya se votó la acusación solo al doctor Maqueda? Bueno, el descargo, el artículo 13, o sea, eso ya se votó. Nosotros no integramos la subcomisión, primero porque no la votamos, segundo, porque el enfoque del trabajo ustedes ya lo habían delimitado en esa acusación solo a Maqueda por el artículo 13. Entonces, no íbamos a participar. Esto para que lo sepa, y entiendo que obra social ya está delimitado por ustedes a ese ministro de la Corte. No va a haber otra. Mire, diputado López, 2 cuestiones. La primera audiencia donde asistió el contador Marchi, ustedes solicitaron que, como no había tiempo suficiente a preparar preguntas, lo citáramos nuevamente. Y ese fue el acuerdo con ustedes, que Marchi volviera. Marchi respondía 1 hora y media y nos hablaba de cualquier cosa. Presidenta, consumió todo el tiempo, Marchi. El testigo Marchi volvió. Nos contó cuando le ofrecieron ser candidato a gobernador, toda una. Bueno, el testigo Marchi se comprometió a venir nuevamente para que ustedes pudieran hacerte todas las preguntas vinculadas a la causa que a ustedes les interesaba, porque la primera audiencia fuimos nosotros los que formulamos las preguntas.
Así fue como en la segunda audiencia donde asistió, no pudo estar la diputada Oliveto y allí usted formuló las preguntas, ¿sí? Entonces, el testigo, por supuesto, todos los testigos que justifican su inasistencia está por escrito y se elaborará el acta correspondiente. Nada, Presidenta, solo estoy contando que nosotros ahora lo queríamos social, citar por otros temas. Respecto a obra social, que se haya formulado un traslado, se le haya hecho un traslado a Maqueda y formulado los cargos respecto a obra social, no significa, nosotros justamente se creó la subcomisión para investigar las responsabilidades del resto de los ministros respecto a obra social. O sea, a Maqueda se le dio traslado a él por obra social. Eso no quita que no se le dé traslado a otros ministros. Entonces, para eso se creó la subcomisión, para indagar o investigar cuál era la responsabilidad del resto, ¿sí? Dicho esto, voy a pasar a leer las resoluciones. Me quedaba la última pregunta para usted porque es justamente por lo que va a pasar. Sí. Sí le dice que estas 1000 hojas que recibimos ayer a las 9 de la noche con un... No se van a considerar hoy, diputado. Por eso, sí. pero permítame... No se van a considerar... Hoy a la 1 de la tarde recibimos más documentos, son cerca de 1000 hojas. Dice Sile que hoy no... Usted, bueno, me confirma que hoy no se van a considerar. Entonces hoy se van a votar. Esto es una pregunta para usted, Presidenta. ¿Acusaciones sin fundamentos se van a votar hoy? No. Artículo 13 sin fundamentos. No. ¿Cómo sin fundamentos? O sea, ¿cómo va a conocer los ministros de la Corte los cargos? Diputado López. Para tener derecho a voz, que es lo que, voz con Z. ¿Cómo van a conocer los cargos, los ministros? Diputado López, aguárdeme que le explico. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión, pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces yo no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian las irregularidades y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. Sí, diputado Oliveto. Gracias, Presidenta. Mire, yo he venido en todas y en cada una de las reuniones, salvo en una que estaba enferma y así se lo notifiqué a usted, que estaba pasando por un momento complicado de salud y a la semana siguiente ya estaba acá todas las horas que fueron necesarias para debatir un tema que entiendo que es importante. Por lo tanto, no lo tomo mal, me parece de mal gusto decir lo que dijo diputada Sile, pero el gusto es algo que cada uno decide cómo se comporta en relación a otro compañero. Y en relación específicamente a Marchi, solo a los efectos de aclarar y dar por terminado esto, porque creo que no contribuye en nada estar discutiendo estas cosas, decirle, Presidenta, que también hemos hablado la importancia de releer las declaraciones de personas tan importantes como Marchi, que durante tantos años estuvo a cargo del presupuesto del Poder Judicial, de los recursos humanos, de la cuestión no solo de la obra social, sino también con su participación en la obra social, sino también en contratos de compras y contrataciones, de licitaciones, puntos que no se abordaron las otras veces porque no estaba dentro de
la temática a tratar cada vez que él ha venido, la verdad es que de la lectura de sus declaraciones quedaron muchas dudas que en su momento preguntamos y nos dijeron que los testigos podían venir hasta tanto y en cuanto evacúen todas estas circunstancias. Entonces, solo decirles, recordarles, y seguramente esto va a estar en nuestra posición, que Marchi, en las páginas 17, 16, 15 de su alocución, ante preguntas pertinentes del diputado Moró, explicó cuál era su labor al frente de la obra social, que él fue el que hacía informes constantemente, quien designaba los recursos humanos y quien finalmente hacía una especie de controller en cada una de las etapas. El trabajo que realizamos como supervisión de la obra social también cuenta que él ordenó los recursos humanos, que él fue una de las personas que trató, cuando asumió, ordenó presupuestariamente y administrativamente la obra social y quien después administraba los remanentes cuando la obra social lo remitía a la Corte Suprema. Por tanto, Marchi, que fue puesto ahí, reconocido por él, por Lorenzetti, era una persona central en el tratamiento de la causal obra social para nosotros. Y realmente tomamos un tiempo para leer sus declaraciones y encontramos inconsistencias en sus declaraciones que hubiese sido oportuno repreguntarle. Acá no hay ninguna acusación, ni a usted como presidenta, ni a ningún miembro de Unión por la Patria en cuanto a este procedimiento. Marchi no vino, demuestra lo que es Marchi. Dicho esto, yo creo, presidente, que así como nosotros hemos tenido a lo largo de estos años presiones mediáticas y políticas por parte de la gente que acompaña al presidente de la Corte y de manera directa con el presidente de la Corte, porque un presidente de una Corte que le mande una carta documento o haga un juicio civil a un diputado de la Nación, más presión explícita que esa no existe. Y seguramente ninguno de ustedes pasó por esta circunstancia. Entonces, dicho esto, no hagamos un mundo de esta situación. Creo que los argentinos tienen demasiadas preocupaciones como para ver a la política peleándose entre sí. Para nosotros, esto eran temas que debían ser desandados y seguramente, de acuerdo a las circunstancias que obran en nuestro poder, que hemos recolectado a lo largo de esta comisión, pero también a lo largo de todos estos años, haremos nuestro dictamen y en relación específicamente a estas circunstancias que recién estuve analizando. Yo no sigamos debatiendo, diputada Siles, porque la verdad no es de mi intención pelearme con usted. Bueno, es una consideración. Yo no me... Bueno, en relación a mí hablaste, que no tuviste en cuenta que yo un día me puedo enfermar y que he venido siempre. Diputada, pero, está bien, sí. Le estoy contestando a una diputada que respeto y no es mi intención hacer de Pimpinela. Las dos son muy respetadas, diputado Oliveto, diputada Siles, y vamos a continuar. Sí, las dos la queremos mucho y han trabajado mucho en esta comisión. Diputado Germán Martínez. Solo quiero decir una cosa, presidenta, si me permite, diputada Oliveto, yo la respeto muchísimo, es su labor. Dije que usted ese día no vino. Después todo lo demás es subjetivo, que es una cuestión suya. El día que vino Marchi, usted no vino. Y entonces tal vez no le pudo hacer la pregunta pertinente. Nada más dije eso. No nos victimicemos, diputada, dale. Si no, bajamos el nivel de la discusión. Gracias, diputada Siles. Diputado Martínez y luego Moró. A mí me parecería, presidenta, primero le quería hacer una sugerencia, a ver si a usted le parece. Como el público siempre se renueva, diría una conocida conductora, creo que sería importante que usted nos cuente, después de la lectura de los cargos y lo que nosotros vamos a probar, qué es lo que se va a remitir a cada uno de los jueces, para que quede claro el texto, lo que sea, por lo menos el documento de lo que usted ya mandó, así todos sabemos no, va a leer los cargos, pero le aviso, diputado Tonelli,
que ante esa preocupación suya, antes le dije, vas a leer los cargos nomás, ¿no? Digo, no por las dudas, ¿no? Porque si no, eso es lo primero. Y lo segundo, algo, miren, yo probablemente al 95% de los que pasaron por acá en distintos momentos, yo me los cruzo en la calle y probablemente no sea capaz de volver a reconocerlos. No lo había visto antes, no tengo idea quiénes son, digamos. Ahora, lo cierto es que cuando vinieron acá, ha habido distintas actitudes. Entiendo que quieran que venga Marchi, que dijo que quería ser dirigente, gobernador, no sé qué quería, gobernador dijo, ¿no? Ministro de Economía, no me acuerdo. Digamos, y no hay problema, digan lo que digan a él. Ahora, así como la diputada Oliveto puede hacer mención de las cosas que probablemente no nos generaron satisfacción en un determinado testimonio, recordemos que nosotros tuvimos a otro testigo clave acá diciendo artículo 18, artículo 18, artículo 18, artículo 18, artículo 18. Entonces digo, después nosotros podemos leer taquigráficas, sacar conclusiones, qué es lo que faltó, pero cuando acá vino Robles nos tomó el pelo a todos, ¿no? Y eso, digamos, me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Yo solamente le digo nomás, ¿qué es lo que se va a enviar y que empiece? Así ya podemos definir esta cuestión. Diputado Moró, y arrancamos. Sí, muy breve, Presidenta. Cuando iniciamos este juicio político, creo que fue el 26 de enero de este año, recuerdo que dijimos, lo pongo en plural porque no quiero hacer una cuestión de tipo autorreferencial, que estábamos en presencia de una corte cuyos 4 miembros, palabra más o palabra menos, jugaban al truco con la Constitución. Probablemente había muchas dudas acerca de la decisión de avanzar en un juicio político, porque estamos hablando de un tema que no es menor para el funcionamiento de la República. Estamos hablando del más alto tribunal del Poder Judicial. Pero si había alguna duda, yo creo que en lo que podríamos llamar casi, porque no es así, pero casi la culminación de esta larga tarea, me parece que hoy se han sumado muchísimos argumentos para justificar la decisión de avanzar en este juicio político. Paradójicamente, yo le escuchaba a la diputada Oliveto, sobre todo en el último tramo de su intervención, cuando no estaba particularizando en tal o cual ministro de la Corte, sino que hablaba de lo que significaba meterse con el poder real. Y yo debo decir que suscribo absolutamente todas las palabras y las definiciones que la diputada volcó. Es más, podría hacer las propias, hacer las mías. Efectivamente, meterse con el poder real tiene sus costos. Y no solamente para la diputada o quienes la acompañaron en su decisión de encarar el juicio político hace unos años, en particular contra un miembro de la Corte. Ella también debe reconocer que ha tenido para nosotros un costo meternos con el poder real. Para quienes tomamos esta decisión mayoritaria, porque teníamos el número para hacerlo, teníamos la llave que abre la puerta, ha tenido también un costo a lo largo de todos estos meses, de parte del poder real. El poder real tiene además los instrumentos para hacer sentir su rigor, y ya sabemos cuáles son esos instrumentos, que tienen una gran influencia precisamente sobre los miembros de la Corte, que no son los instrumentos de la política. Yo no creo que la diputada ni los diputados del bloque de Juntos por el Cambio tengan influencia sobre los miembros de la Corte. Yo no quiero adjudicar ese tipo de decisiones, y tampoco lo tenemos nosotros. Esa influencia está en otro lado. Y los voceros del Poder Real, diputada, están en otro lado. Si son los que hacen sentir ese rigor. Se lo hicieron sentir, por ejemplo, al diputado Valdés, a quienes involucraron en infinidad de procesos. Se lo hicieron sentir al diputado Tailade, a quien descalificaron desde esos medios de distintas maneras. Me lo hicieron sentir a mí, involucrando a miembros de mi familia, apenas inició el juicio político en un diario importante de la Argentina. Y se lo hicieron sentir a la presidenta de la comisión, y se lo hicieron sentir a la diputada Siley, porque efectivamente todos, ustedes y nosotros, nos estamos metiendo con el poder real. Y lo paradójico de esta circunstancia es que no nos podemos poner de acuerdo desde la política, que debería ser el poder real, en remover estas circunstancias. Lo que decía el diputado López yo lo puedo
compartir absolutamente. Estamos aquí sentados, ustedes y nosotros, en la búsqueda de un poder judicial independiente y transparente. Y ojalá algún día podamos lograrlo, porque vamos a garantizar un funcionamiento mucho más transparente de la República, que es lo que está por encima de todos nosotros. Digo, suspicacias hay muchas. Efectivamente, se puede decir que algún miembro de la Corte puede haber influido sobre tal o cual legislador. También nosotros podríamos decir que había suspicacias acerca de que aquí se venía a defender a tal o cual miembro de la Corte. Pero yo no quiero entrar en esa suspicacia porque entonces volvemos al mismo terreno, dividirnos entre nosotros para que los que tienen el poder real sean los que efectivamente se meten en esa rendija que les damos con nuestra propia división y lo nuestro pasa a ser una parodia incluso cuando sancionamos leyes que ese poder real desnaturaliza después con sentencias absolutamente arbitrarias. Arbitrarias respecto a las facultades del Parlamento argentino o de la propia Constitución Nacional que han violado sistemáticamente en estos últimos tiempos desde el Poder Judicial de la Nación. Así que yo creo que hoy hemos tenido la tranquilidad de saber que tomamos una decisión acertada cuando iniciamos este juicio político. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Moró. Vamos a proceder a considerar las resoluciones. Si me lo... Sí. Perdón, Álvaro. Antes de darle la palabra al diputado González, quería pedirle si, para ser más rápido, si es posible, como esto fue circulada, las distintas resoluciones que tienen por cada causal los cargos a cada juez, si me permiten, obviar leer el visto, el considerando y leer los cargos y la parte resolutiva. Si estamos todos de acuerdo y me avalan, yo inmediatamente lo leo y se lo paso a los taquígrafos para que ellos sí lo puedan tomar nota de todo, así lo hacemos más rápido. Sí, anoche, diputado López, por favor, todo junto. Nosotros circulamos anoche las resoluciones por cada juez, con los cargos por cada causa y además estos informes que son para con detenimiento que los puedan ver, evaluar con sus asesores. Entonces, diputado González, y comenzamos a votar las resoluciones. Gracias, Presidenta. Y un poco en el mismo sentido de lo que decía el diputado Moró, quien me merece el mayor de los respetos, más allá de las diferencias que podemos tener y las miradas que podemos tener sobre determinados temas. En definitiva, el oficialismo a principio de año tomó una decisión y la decisión política fue avanzar en el pedido de juicio político, teniendo, como dijo muy bien el diputado Moró, la llave. La llave es tener el número. A lo largo de todo el año, para ustedes seguramente han avanzado en el entendimiento que van a poder probar el mal desempeño de algunos miembros de la Corte. Para nosotros eso hasta ahora está muy lejos de poder ser probado. Pero dicho esto, quiero dejar alguna reflexión, porque llevamos un año. Todo este año hemos discutido y hemos puesto arriba de la mesa, casi le diría con una reunión semanal, debe ser de las comisiones que más ha trabajado este año en el Congreso de la Nación. Y se han podido escuchar muchas voces, discusiones acaloradas, poniéndonos o no poniéndonos de acuerdo. Pero quiero ir a un punto. Y quiero que el oficialismo entienda lo que quiero decir. El número es el número. Así me lo enseñaron los años que tengo en el Congreso. Y el que junta el número es el que se lleva la victoria. A lo largo de este año, cada vez que hubo que discutir y votar alguna definición, el oficialismo nunca consiguió un solo voto más que el propio. Con lo cual quiero decir que siempre hay una mirada en donde el mal desempeño no es la comisión de un delito, sino que es el juzgamiento de alguna conducta, en donde hay un oficialismo que juzga conductas por parte de los que son miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay una oposición que no lo ve de la misma forma. Entonces, me parece a mí que después de haber transitado un año, vamos a llegar a noviembre para estar despachando en noviembre, que seguramente va a haber un despacho de mayoría y un despacho de minoría, un despacho de mayoría con 16 votos y un despacho de mayoría que tendrá 14, más algún otro voto si el diputado Rodríguez nos acompaña.
para que quede, después de un año como el que nos ha tocado vivir, en donde creo yo esto no ayudó a la estabilidad de política del país, pero eso es una opinión personal y no pretendo que la compartan, para que quede como en un despacho. ¿Cuándo va a ir al recinto este año? ¿En qué momento va a ir al recinto esto? Entonces será el trabajo de una comisión que quedó en 2 despachos, que van a dormir el sueño de lo justo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien lo lleve al recinto para poder juntar 172 votos, que es una mayoría hipercalificada para poder avanzar. Entonces me parece, Presidenta, que si el motivo de la apertura del juicio político a la Suprema Corte de Justicia era discutir durante todo el año distintos temas que fueron abordados y en profundidad, todo el mundo sabía desde el momento que se abrió este proceso que no íbamos a lograr que esto llegara al recinto y que en el recinto se juntaran las mayorías que se necesitan. Entonces, fue una decisión política, es una decisión política dar esta discusión, y la decisión política que ustedes tengan de avanzar en la condena o en la, no sé si condena es la palabra, en la apreciación de que la definición es el mal desempeño de la Corte, nosotros no creemos que eso sea así. Lo que creo yo que debiera llamarnos a la reflexión, y un poco tomando lo que dijo Leopoldo, es que la política hoy está mirada por parte de la sociedad cuando llega a soluciones conducentes. Y nosotros hemos trabajado mucho para que terminen 2 papeles escritos y seguramente terminen en un cajón y no se avance en nada. Muchas gracias. Gracias, diputado González. Humildemente yo lo que le quería transmitir es que es nuestra obligación, teniendo las 14 pedidos de juicio político de particulares, de organizaciones de la sociedad civil, nosotros como legisladores tenemos la obligación de llevar adelante este procedimiento para investigar si efectivamente hubo o no mal desempeño, independientemente del número y de las mayorías. No podemos estar incumpliendo con nuestro deber por no tener la cantidad de voluntades necesarias para acusar. Primero se investiga y luego se acusará o no en función también del resultado de esa investigación. Por eso se llevó adelante esta investigación. Sí, diputado Yasky. Sí, gracias, señora presidenta. No, simplemente para dejar constancia de que nosotros, como bloque, tenemos otra mirada. Bueno, más allá de cualquier especulación política, que es bueno que se hagan, porque este es un ámbito político y este es un juicio político. Pero hay una palabra que es principios. Nosotros tenemos principios y consideramos, y ha habido pruebas de ellos contundentes, de que no solamente había fundamentos, ahora no solamente hay fundamentos, hay pruebas y hay razones que validan esta decisión que nosotros tomamos. Que en todo caso serán los tiempos políticos venideros que no sabemos cuáles pueden ser, porque estamos en un momento de la realidad política de nuestro país donde son más los interrogantes que la certeza de lo que pueda ser el futuro, pero que seguramente en un futuro todo esto que nosotros hicimos, además de tener correspondencia con principios, quizás tenga correspondencia con hechos conducentes en el futuro. Quería dejar sentado esto. sí. Vamos a proceder a la votación. Sí, diputado Tonelli. Gracias. Mire, antes de que votemos quiero hacer también yo algunas consideraciones. Contrariamente a lo que he escuchado recién, la prueba que hemos producido, que hemos visto y que hemos apreciado a lo largo de estos meses, a mí de ninguna manera me demostró ni me convenció de que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Por el contrario, todo lo que he visto y escuchado y he leído me ha reafirmado en lo que dije al comienzo de la tarea de la comisión, en el sentido de que efectivamente no había motivos
para enjuiciar a los jueces de la Corte y este era un embate contra la Corte Suprema. Y en ese sentido me parece importante, y que es a lo que voy y lo que quiero dejar en claro, cuál es el origen de este enjuiciamiento en términos del bloque oficialista o de este embate en mis propios términos contra la Corte Suprema. Y no hay que perder de vista que el origen de este embate es una sentencia de la Corte Suprema dictada el 21 de diciembre de 2022, una medida cautelar dictada en el juicio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional. Decisión por la cual la Corte suspendió los efectos, suspendió la aplicación del decreto 735 de 2020 y de la ley 27.606. Decreto y ley que tienen a su vez su propia historia. ¿Cuál es esa historia? La historia es que a poco de comenzado el gobierno del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires tuvo un levantamiento policial que llegó inclusive a las puertas de la Quinta de Olivos con supuesto o aparente peligro inclusive para la seguridad del presidente de la Nación, que era un reclamo de mejoras salariales. Y el gobierno decidió darle a la policía de la provincia de Buenos Aires esas mejoras salariales para calmarla y tranquilizarla. Pero había que encontrar los fondos. ¿Y qué se le ocurrió al gobierno? Sacarle los fondos a la ciudad de Buenos Aires, la que tiene los helechos iluminados y las bicisendas pavimentadas y todo eso. Entonces, mediante ese decreto 735 del año 2020, se le pegó un fenomenal guadañazo a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y se lo transfirió al gobernador Kicillof para que calmara a la policía. Pero claro, la Corte, ante el reclamo de la ciudad y aplicando sus propios precedentes, que los había aplicado en decenas de casos referidos a otras provincias de la Argentina, resolvió que esa quita de la coparticipación era ilegal. Lo primero que dijo el gobierno, en la boca del presidente de la Nación, es que no pensaba cumplir el fallo. Una actitud altamente republicana y democrática, como todos nos daremos cuenta, ¿no? Dijo, no vamos a cumplir el fallo, este fallo es un disparate y no lo vamos a cumplir. Pero claro, después se dio cuenta que no era tan sencillo esto de decir que no iba a cumplir un fallo de la Corte. Entonces allí, y con origen en esta decisión de la Corte, se tomó la decisión de someter a la Corte a juicio político para revestir de cierto fundamento o para revestir de cierta formalidad esa decisión política de no cumplir un fallo de la Corte, que es lo peor que puede hacer un presidente que pretenda actuar de manera republicana y democrática. Entonces, ese es el origen de este enjuiciamiento. Después, claro, se entusiasmaron y dijeron, che, pero es poco esto de la coparticipación, agreguémosle cosas. Entonces, claro, le agregaron el fallo del Colegio de Abogados, que ya tenía un año, durante el cual a nadie se le había ocurrido decir nada. Y le agregaron el caso Muiña, que era de 2017, es decir, que tenía 5 años. 5 años durante los cuales también nadie había promovido ningún juicio político. Y le agregaron el caso Rufino Batalla, de 2018, es decir, que llevaba 4 años de dictado, y durante los cuales nadie había dicho nada. Y después le agregaron lo de la auditoría de la obra social, porque una ambulancia llegó tarde, una tomografía no se hizo, o no sé qué cosa pasó. Pero la verdad es que el origen de esta investigación, de este intento de enjuiciar a la Corte Suprema, el origen de esto es la decisión de no cumplir una sentencia de la Corte dictada con fundamento y con ajuste y con correspondencia con los precedentes de la Corte en todo lo que es lo que el propio tribunal llama el federalismo de concertación. Entonces, seamos claros, Presidenta. Nosotros, por supuesto, yo al menos, y creo que mis compañeros de Interbloque tampoco, vamos a votar este traslado a los jueces de la Corte, porque aquí no hay motivo alguno para enjuiciar a los jueces de la Corte. Todo esto no debería haber ocurrido nunca. Lo que debería haber ocurrido es que el Gobierno Nacional cumpliera, que sigue sin cumplir, aquella sentencia de diciembre de 2022. Lo que debería haber ocurrido es eso,
que el gobierno cumpliera lealmente esa decisión de la Corte Suprema, y a los jueces de la Corte y a todos los jueces del Poder Judicial, salvo aquellos casos en los que se lo justifique, los dejemos trabajar tranquilos. Bien, Me parece gracias. importante tener en cuenta que es el verdadero origen del asunto, para que no nos confundamos. Gracias, diputado Tonelli. Diputado Valdés, sí. Y luego diputado Martín. Y votamos. Gracias, presidenta. La verdad, quisiera hacer un poco de memoria. Me tocó a mí ser quien acusó. Y le quería decir al diputado Tonelli que no fue la situación que él dice por el cual se inició el juicio político. Además, había salido esa sentencia. Lo que disparó fue cuando nos enteramos por medios de información pública, diálogos entre el ministro de Justicia, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, con el director general de la vocalía de Rosati, el señor Silvio Robles, donde los sorprendidos y perplejos nosotros escuchábamos: te mando esto y no te olvides de ponerle el fallo al nombre Robles. Ese fue el momento. Había pasado bastante tiempo ya del fallo de la coparticipación. Y casualmente, en el medio que estábamos preparando todo esto, vuelve a saltar Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad, dialogando con dueños de medios de comunicación, servicios de informaciones y jueces de cámara de mucha importancia, sobre cómo se manipula el Poder Judicial, cómo se arman facturas para hacer pruebas falsas. Realmente era todo un asco. En ese clima fue que nosotros decidimos iniciar y comenzar el juicio político. Fue en ese clima, no fue con motivo de una sentencia. Nada más. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Usted, diputado Germán Martínez. Sí, presidenta, no quisiera que volvamos, porque si no vamos a volver al análisis político del mes de enero, ¿no? Creo que avanzamos y muchísimo. A algunos le podrá parecer una cosa, otra, entran dentro de las legítimas posiciones políticas que tenemos los bloques acá. Me parece que vinimos y fuimos convocados con un determinado objetivo. Presidenta, a ver si podemos avanzar en ese sentido. Bien, voy a pasar a leer los cargos que se le formulan al doctor Horacio Rosati en la causa coparticipación. La resolución de la Comisión de Juicio Político de fecha 11 de octubre tiene los vistos, donde se menciona la normativa de juicio político, los expedientes que han sido considerados, luego en la causa en la cual fueron considerados, los considerandos donde se relatan todo el proceso del juicio y cómo fuimos evolucionando, y la etapa sumaria, agotada la etapa sumaria, la causa a la cual se formulan los cargos y los cargos que paso a continuación a leer. Pliego de cargos contra el doctor Horacio Rosati. Se listan a continuación los cargos que se formulan provisoriamente. Cargo en particular respecto del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati. Estamos hablando de la causa de coparticipación. No haberse excusado en la causa gobierno de la ciudad contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, cobro de pesos, expediente 1865-2020 y causas conexas, cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad en atención a los vínculos de íntima confianza entre el director general de la vocalía, Silvio Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que exhibirían actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuirían al desprestigio del Poder Judicial. Cargo 1.2. No haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de presidente contra el director general de la vocalía, señor Silvio Robles, a fin de esclarecer hechos que le atribuirían supuesto tráfico de influencia que contribuirían al desprestigio del Tribunal Cimero. 1.3. Haber omitido dar intervención a la unidad de análisis económico
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cumplimiento a la acordada 36/2009 que crea la Unidad de Análisis Económico de la Corte con sus funciones, donde determina que es el presidente de la Corte quien debe darle intervención a la Unidad de Análisis Económico. Por eso este cargo. Cargos que comparte el doctor Rosati con sus colegas, los doctores Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 2.1. Haber violado el orden jurídico vigente, desconociendo el sistema federal de gobierno contra sus propios precedentes jurisprudenciales. Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia de las reglas básicas del debido proceso. Haber resuelto a través de una medida cautelar la cuestión de fondo sin medir las consecuencias sociales, económicas y presupuestarias. Haberse arrogado facultades legislativas violando el sistema de organización federal y la división de poderes. Haber denegado justicia a las provincias que se presentaron como amicus curia. Haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso, con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la presidencia, doctor Horacio Rodríguez Larreta. Esto es los cargos respectivos que respecto a el doctor Rosati en la causa coparticipación. Voy a pasar a leer, luego viene la prueba que se lista y la parte resolutiva. En la parte resolutiva se resuelve dar traslado de los cargos formulados por mal desempeño contra el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati, y la prueba individualizada en que se sustentan, correspondiente a la causal coparticipación. 2 puntos, fallo cautelar por recursos de transferencias de competencias no federales en materia de seguridad de nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramitado en el expediente judicial 1865-2020, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, cobro de pesos en los actuados de la Comisión de Juicio Político, expediente principal. Juicio político por mal desempeño, juicio político, pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en ejercicio de la función en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional y sus acumulados, diputado Valdés y otros, diputados expediente 6905 de 2022 y senadora Juliana Di Tulio, expediente 97P 2022. 2. Citar al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati, para que en el término de 10 días hábiles cumpla con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados, que se transcriba a continuación. Reunidas las actuaciones sumariales, se citará al denunciado a fin de que, si así lo considere, informe a la Comisión sobre los cargos formulados, agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. A tal fin se lo cita para que brinde el informe en la reunión de juicio político el 7 de noviembre del 2023. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, deberá remitirlo en forma digital a cjpolitico@hcdn.gov.ar y en papel a la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ubicada en Riobamba 25, piso 4, oficina 454, anexo A, teléfono, y se menciona el teléfono. Punto 3. Se hace saber al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati, que podrá tomar vista de las actuaciones sumariales por sí o por apoderado, la sede administrativa de la Comisión de Juicio Político, en el horario de 8 a 21 horas de lunes a viernes, poniéndose a disposición toda la documentación que obra en papel, como también los respectivos soportes digitales. Asimismo, si así lo requiriera, se le enviará copia en papel de toda la prueba individualizada que se envía adjunta a la presente en formato digital. Lo establecido, la presente no opta al oportuno derecho de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación. Se somete a votación los cargos formulados contra el doctor Horacio Rosati en causa coparticipación. Resulta favorable, por mayoría simple se aprueba, se dará traslado. Respecto a Horacio Rosati, en causa Consejo de la Magistratura, voy a proceder a leer los cargos que vamos a votar en la
Siguiente resolución. Pliego de cargos contra el doctor Horacio Rosati a la causa Consejo de la Magistratura. Cargos en particular respecto del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosati. Punto 1. Haberse ungido como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el voto propio, autovoto. Haber intervenido en un caso mediante el cual la sentencia lo beneficiaba personalmente al colocarlo ipso iure a la presidencia del Consejo de la Magistratura. Haber colaborado con el descrédito institucional del Poder Judicial a partir de las conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Cava, Marcelo D'Alessandro. No haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria contra el director general de la Vocalía, Silvio Robles, a fin de esclarecer hechos que se le atribuyeron y que contribuirían al desprestigio del tribunal. Ataques, presiones e intimidaciones en manifestaciones públicas en distintos medios periodísticos a otro poder del Estado. Cargos comunes a los jueces doctor Horacio Rosati, Carlos Rosinga y Juan Carlos Maqueda en Consejo de la Magistratura. Haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución. Haberse apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado. Haber manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos en una causa judicial, haber interrumpido el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura, falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional, haber dictado una sentencia con múltiples actividades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura, haber conformado una ficción de proceso admitiendo legitimación activa a una organización no gubernamental que apoyó gobiernos dictatoriales que no representa el conjunto de los abogados y que de ningún modo puede ser considerada como titular del derecho que invocó a la derogación de una ley que afectaba a toda la población, haber resuelto una causa en evidente exceso de jurisdicción, haber hecho recobrar vigencia una ley derogada 15 años antes, ejerciendo facultades legislativas que la Constitución ha asignado al Congreso de la Nación, haber otorgado un plazo de imposible cumplimiento al Congreso para concretar la cooptación del Consejo de la Magistratura, haber omitido dar intervención a la Secretaría especializada en la materia, Secretaría 4. Haberse inmiscuido en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas, haber favorecido a Juntos por el Cambio la composición del Consejo de la Magistratura, haber resuelto cuestiones jurisdiccionales en el trámite de una actuación puramente administrativa, no haberse excusado cuando correspondía impidiendo la constitución de un tribunal imparcial conforme a derecho, haber paralizado un órgano constitucional afectando la regular administración de justicia, haber frenado la designación de jueces para garantizar la persecución de algunos sectores políticos y de impunidad de otros, haber afectado la independencia judicial interna al intervenir en la selección y el control disciplinario de jueces y juezas. Estos son los cargos contra el doctor Rosati, tiene algunos en particular y algunos en común que comparte con el resto de los jueces. Voy a proceder, luego se lista la prueba, se pone la prueba con su valorización y luego vamos a la parte resolutiva, donde se resuelve dar traslado de los cargos provisorios formulados por mal desempeño contra el juez doctor Horacio Rosati y la prueba individualizada en que se sustenta es correspondiente a la causal Consejo de la Magistratura, fallo Colegio de Abogados. Punto 2, citar al juez de la Corte Suprema de Justicia, doctor Horacio Rosati, para que en el término de 10 días cumpla con lo previsto en el artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. A continuación se transcribe el artículo 13. Se le da cita para el 7 de noviembre del 2023 para hacer el descargo de manera presencial, si así lo quisiera el juez. Lo puede hacer por escrito también. Punto 3, se hace saber al juez que podrá tomar vista de las actuaciones sumariales y que tiene a su disposición toda la documentación. Y el punto 4, que puede presentarse por sí o por apoderado a tomar vista de las actuaciones sumariales. Esto es la resolución de Consejo de la Magistratura y los cargos contra el doctor Horacio Rosati en Consejo de la Magistratura. Se somete a votación, levante la mano, resulta favorable, se dará traslado al doctor Horacio Rosati de los cargos propios y de los cargos que comparte con el resto de los jueces en la causa Consejo de la Magistratura. Vamos a pasar ahora a la
a la Rosati en la causa beneficio a genocidas. En la causa beneficio a genocidas, el doctor Horacio Rosati tiene los siguientes cargos que se someten a consideración a partir de la siguiente resolución. Cargos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones respecto... Perdón, esto está mal. No. Vení. Acá es lo de Rosenkrantz, no es Rosati genocidas. Corregilo. Ahí está. Vamos a Rosenkrantz, Consejo de la Magistratura. Voy a leer el pliego contra el doctor Rosenkrantz, Consejo de la Magistratura. Pliego de cargos. Cargos que se le atribuyen al doctor Rosenkrantz, que comparte con los jueces Horacio Daniel Rosati y Juan Carlos Maqueda en Consejo de la Magistratura. Haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución, haberse apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado, haber manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos de la causa judicial, haber interrumpido el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura, falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional, haber dictado una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura, haber conformado una ficción de proceso admitiendo legitimación activa a una organización no gubernamental que apoyó gobiernos dictatoriales, que no representa el conjunto de los abogados y que de ningún modo puede ser considerada como titular del derecho, que invocó a la derogación de una ley que afectaba a toda la población, haber resuelto una causa en evidente exceso de jurisdicción, haber hecho recobrar vigencia una ley derogada 15 años antes ejerciendo facultades legislativas que la Constitución ha asignado al Congreso de la Nación, haber otorgado un plazo de imposible cumplimiento para concretar la cooptación del Consejo de la Magistratura, haber omitido dar intervención a la Secretaría especializada en la materia, Secretaría número 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haberse inmiscuido en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas, haber favorecido a Juntos por el Cambio la composición del Consejo de la Magistratura, haber resuelto cuestiones jurisdiccionales en el trámite de una actuación puramente administrativa, no haberse excusado cuando correspondía impidiendo la constitución de un tribunal imparcial conforme a derecho, haber paralizado un órgano constitucional afectando la regular administración de justicia, haber frenado la designación de jueces para garantizar la persecución de algunos sectores políticos y la impunidad de otros, haber afectado la independencia judicial interna al intervenir en la selección y el control disciplinario de jueces y juezas. Se adjunta la prueba, se adjunta los cargos con su correspondiente valoración y luego la parte resolutiva, que es igual al resto. No la voy a leer. Se resuelve dar traslado de los cargos provisorios formulados por mal desempeño contra el juez de la Corte, doctor Carlos Rosenkrantz, y la prueba individualizada. Y luego lo que es de rigor. Se lo cita para el término de 10 días y para el 7 de noviembre que haga presencial el descargo y se le hace saber que podrá tomar vista de las actuaciones sumariales, ¿sí? Esto entonces se somete a votación. Respecto a Rosenkrantz, los cargos a la causal, Consejo de la Magistratura, resulta afirmativo, se le dará traslado al juez para que presente el oportuno descargo. Sí, diputado López. Sí, Presidenta, para dejar constancia del voto negativo de todo el interbloque Juntos por el Cambio, por los argumentos que fuimos dando desde el informe de inadmisibilidad y en cada una de las reuniones por cada uno de los miembros de este interbloque a la fecha. Beneficio genocida. ¿Y esto? Acá está Rosenkrantz, pero me falta Rosati, beneficio genocida. ¿Dónde está? Bueno, ahora vamos a pasar a considerar respecto al doctor Rosenkrantz, beneficio a genocidas, es la causa por la cual voy a leer los cargos que se le estarían atribuyendo. Pliego de cargos contra el doctor Rosenkrantz en la causal beneficio a genocidas, cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en particular respecto del juez Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Haber promovido acciones dilatorias a la causa Schifrin con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la causa,
haber promovido acciones dilatorias a la causa Schifrin con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Hayton para priorizar el tratamiento del caso Muiña, haber dictado el fallo Muiña quebrando el compromiso democrático e incumpliendo las normas locales e internacionales a la materia, abandonar los deberes funcionales que surgen de la acordada 42/08 que crea la unidad de superintendencia para delitos de lesa humanidad, comisión interpoderes, desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación el Poder Judicial de la Nación, violar y omitir deberes y pautas de comportamiento éticos previstas en la Ley Nacional 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Haberse excedido en sus atribuciones con fines indebidos en relación a lo peticionado por el señor Juan Amelón y la resolución administrativa firmada el 1 de abril del 2020. Haber incurrido injustificadamente en acciones que implicaron un retardo de justicia en las causas Aredes y Burgos al demorar más de 6 años en resolver el recurso extraordinario federal presentado por Ministerio Público de Fiscal, del cual dependía la situación procesal del señor Pedro Carlos Blaquieri y el derecho a la justicia de las víctimas del accionar represivo, exponiendo al Estado argentino a posibles sanciones internacionales. No haberse excusado de intervenir en las causas Aredes y Burgos en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquieri en una clara violación al principio de imparcialidad. Se vota dar traslado a los cargos provisorios formulados por mal desempeño contra el juez de la Corte, doctor Carlos Rosenkrantz, y la prueba individualizada en que se sustentan correspondiente a la causal beneficio a genocidas en los actuados Comisión de Juicio Político, A continuación se lo cita para dentro de los 10 días que pueda hacer el descargo previsto en el artículo 13, se lo cita presencialmente, se le da fecha para el 7 de noviembre si lo quisiera hacer presencial, y se le hace saber que tiene las actuaciones a su disposición. De esta manera se somete a votación los cargos contra el doctor Rosenkrantz en la causa beneficio a genocidas. Levanten la mano quienes estén a favor. Resulta favorable, se dará traslado. Presidenta, no, para no reiterar la constancia de nuestro voto negativo en cada uno de los casos, vamos a seguir escuchando, pero eventualmente, si lo tenemos que volver a decir, lo decimos. Pero un comentario, recién escuchaba, no solo que incluyó a Amelón, que bueno, es un error, lamento que no lo quieran corregir, de Blaquier, de Carlos Pedro Blaquier, nunca se sustanció nada en ninguna audiencia que yo recuerde. Me llama la atención que incluyamos cosas así. Y tampoco veo lo de lo que sí se sustanció, que era la reunión pasada de abuso de poder respecto de Rosenkrantz. No sé si es un error o lo van a tramitar después o desistieron, cosa que me parece muy bien. Bueno, avanzamos entonces con los cargos formulados al doctor Maqueda en coparticipación, que comparte cargos con el resto de los jueces que han suscrito los mismos cargos. Entonces, voy a leer los cargos contra el doctor Juan Carlos Maqueda en la causa coparticipación. Hay un cargo que es particular al doctor Rosati, que ese no lo voy a leer, y luego están los cargos que tiene el doctor Maqueda. Haber violado el ordenamiento jurídico vigente, desconociendo el sistema federal de gobierno contra sus propios precedentes jurisprudenciales. Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia de las reglas básicas del debido proceso. Haber resuelto a través de una medida cautelar la cuestión de fondo sin medir las consecuencias sociales. Haberse arrogado facultades legislativas violando el sistema de organización federal y de división de poderes. Haber denegado justicia a las provincias que se presentaron como amicus curia. Haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de la prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la presidencia. Estos son los cargos contra Juan Carlos Maqueda en la causa coparticipación. Se someten a votación para darle traslado. Se pone a consideración,
se da traslado, resulta favorable, se dará traslado al doctor Juan Carlos Maqueda de los cargos que tiene en común con el resto de los jueces por la causa coparticipación. Vamos a proceder a leer los cargos para el doctor Maqueda en la causa Consejo de la Magistratura, que son también cargos comunes con el resto de los jueces. Pliego de cargos, cargos que se le atribuyen. Son comunes. Sí. Bueno, cargos en Consejo de la... Estamos leyendo Consejo de la Magistratura, entonces son los cargos al doctor Maqueda. Haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación a la Constitución, haberse apropiado de funciones que la reforma constitucional había quitado, haber manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos de la causa judicial, haber interrumpido el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura, falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional, haber dictado una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura, haber conformado una ficción de proceso admitiendo legitimación activa a una organización no gubernamental que apoyó gobiernos dictatoriales, que no representa el conjunto de los abogados y que de ningún modo puede ser considerada como titular del derecho que invocó, haber resuelto una causa en evidente exceso de jurisdicción, haber hecho recobrar vigencia una ley derogada 15 años antes, ejerciendo facultades legislativas que la Constitución le asigna al Congreso de la Nación, haber otorgado un plazo de imposible cumplimiento para concretar la cooptación del Consejo de la Magistratura y haber omitido dar intervención a la Secretaría 4 especializada en la materia. Haberse inmiscuido en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas, haber favorecido Juntos por el Cambio la composición del Consejo de la Magistratura, haber resuelto cuestiones jurisdiccionales en trámite de una actuación puramente administrativa, no haberse excusado cuando correspondía impidiendo la constitución de un tribunal imparcial conforme a derecho y haber paralizado un órgano constitucional afectando la regular administración de justicia. Haber frenado la designación de jueces para garantizar la persecución de algunos sectores políticos y la impunidad de otros, haber afectado la independencia judicial interna al intervenir en la selección y el control disciplinario de jueces y juezas. Se somete a votación los cargos contra el doctor Maqueda en Consejo de la Magistratura. Resulta favorable, se le dará traslado. Ahora, contra el doctor Lorenzetti, voy a leer los cargos que se le formulan en la causa coparticipación, que es los mismos cargos que comparte pliego de cargos contra el doctor Lorenzetti. Tiene los siguientes cargos que comparte con el doctor Rosenkrantz y con el doctor Rosenkrantz y con el doctor Maqueda. Haber violado el orden jurídico vigente desconociendo el sistema federal de gobierno contra sus propios precedentes jurisprudenciales. Haber vulnerado el Estado de Derecho de defensa del Estado Nacional desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia de las reglas básicas del debido proceso. Haber resuelto a través de una medida cautelar la cuestión de fondo sin medir las consecuencias sociales. Haberse arrogado facultades legislativas violando el sistema de organización federal y la división de poderes. Haber denegado justicia a las provincias que se presentaron como amicus curia. Haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de la prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta. De esta manera sometemos a votación los cargos que se le atribuyen al doctor Lorenzetti por haber firmado el fallo en la causa coparticipación. Se levante la mano. Resulta favorable, se le dará traslado al doctor Lorenzetti. Me está faltando los cargos correspondientes a el doctor Rosati en la causa beneficio a genocidas. Eso no lo hemos considerado y es lo único que me falta. Si me dan unos minutos, si alguien quiere hacer uso de la palabra,
Sí, diputado. Gracias. Rodríguez tiene uso de la palabra. Aprovecho para consignar que en todos los casos he votado negativo y también refrescar cómo se inició este juicio político. Hay dos decisiones que son del Poder Ejecutivo Nacional, comunicadas por escrito. La primera es el 1 de enero de 2023. El presidente de la Nación anunció que iniciaría juicio político a la Corte Suprema y lo hizo mediante un comunicado por escrito a la Nación Argentina, deseando de paso feliz año nuevo. Y el 4 de enero, el presidente de la Nación, y esto está en la página web de argentina.gov.ar para quien quiera consultarlo, anunció que le hacía entrega del pedido de juicio político a 2 miembros de esta comisión. Luego vino todo lo demás, pero es importante recordarlo porque yo lamentablemente me acuerdo bien, el 16 de febrero de 2023 pedí a esta comisión que citáramos como testigo al impulsor del juicio político, al presidente de la Nación, y se negó la posibilidad de que lo citáramos, incluso se negó la posibilidad de que respondiera por escrito. Gracias. Si algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra. Falta uno, ya están trayendo la resolución, diputado Martínez, por eso les pedí, por favor, si me pueden ayudar, si quiere alguien hacer alguna intervención, ayúdeme, diputado Ya López. que estamos, presidenta, veo que la ocasión es como el hierro se ha de machacar caliente. Le pido si el secretario nos puede leer la excusación por parte del contador Héctor Marchi para no venir hoy. ¿Qué fue lo que se dejó constancia en la comisión? Así todos lo conocemos. Sí, procede. En el día de la fecha, labré la siguiente acta. Informo a la señora presidenta que hoy, 11 de octubre de 2023, siendo las 11:40 horas, recibo una llamada del contador Héctor Daniel Marchi en el interno 2428 de esta Comisión de Juicio Político, quien me hace saber que ha tomado conocimiento por medios periodísticos de su citación a prestar declaración testimonial y que por motivos personales no puede concurrir a prestar dicha declaración, luego de haber comparecido en las 2 ocasiones anteriores. Informa, por otra parte, un nuevo correo institucional que tengo aquí detallado. Es cuanto puedo informar. Sí, diputado Álvaro González. Falta una resolución y ya terminamos, ¿eh? Sí, sí, tiene la palabra. Pensé que lo que necesitaba era... No, pensé que lo que necesitaba la presidenta era que llenemos el bache hasta que llegara la resolución. Entonces solo quería comentarle que la semana que viene voy a estar presentando una nota, presidenta, referida al funcionamiento de lo que ha sido durante todo este año la comisión, marcando algunas, a mi juicio, situaciones no apegadas al derecho, y no quería que se entere el día que reciba la nota, sino que le estoy haciendo mención en este momento que entre el martes y el miércoles, no sé si voy a firmar solo o me van a acompañar el resto del bloque. Si quieren, podemos hablar un poco de cómo está LAM a la noche. ¿Tenemos algún tema esta noche en LAM importante? Voy a leer los cargos que se le imputan al doctor Rosati en la causa beneficio a genocidas, más conocida como 2x1, haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 para delitos de lesa humanidad en relación al fallo Muiña, haber abdicado de sus funciones constitucionales en relación a la regular convocatoria de la Comisión Interpoderes, desvirtuando el rol institucional, afectando así de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación.
haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento del caso Muiña motivado por intereses ajenos a la justicia, violar y omitir deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de ética en la función pública, haber omitido el cumplimiento de los deberes funcionales y constitucionales de promoción frente a delitos de lesa humanidad. Estos son haber incurrido injustificadamente en acciones que implicaron un retardo de justicia en las causas Aredes y Burgos al demorar más de 6 años en resolver el recurso extraordinario federal presentado por el Ministro Público Fiscal, del cual dependía la situación procesal del señor Pedro Carlos Blaquier y el derecho a la justicia de las víctimas del accionar represivo, exponiendo al Estado argentino a posibles sanciones internacionales. Estos son los cargos respecto a el juez doctor Horacio Rosati en la causa beneficio a genocidas. Se procede a votar, se vota y resulta afirmativo. Con esto hemos por dado terminada la reunión de hoy. Se va a dar traslado a cada uno de los jueces de los cargos formulados en cada una de las causas investigadas. Muchísimas gracias. Presidenta, ¿y prevé Sí. reunión para cuándo? La próxima reunión... Usted dijo 7 de noviembre, que era la fecha que estaba citado uno de los jueces, pero sería para todos. El 31 de octubre se vence el plazo para el que presenten los descargos los jueces y el 7 de noviembre se les da como fecha... Como oportunidad para venir presencial. Como oportunidad para venir presencial. Bueno, Presidenta, nosotros vamos a evaluar desde la coalición cívica si hacer algún pedido en relación a todo lo que dijimos al principio de la reunión, formalmente por escrito, pero sí, o sea, en cualquier caso se va a hacer por escrito, para que lo sepan. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Presidenta.